Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir con nuestros temas en lo que es el derecho civil y esta parte del civil 3. Vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria, ¿verdad? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan lo concerniente a las transmisiones de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte. Entre esto, ¿verdad? Eso sería el derecho sucesorio, perdón, eso sería el derecho sucesorio. Ahora, recargando lo que es la sucesión hereditaria, podemos mencionar, como les decía, que es la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Que no se extinguen con la muerte, sino que pasan a una persona física, a los herederos o legatarios, ¿verdad? Es una sustitución de los bienes y derechos de una persona después de su muerte. Por ejemplo, yo fallezco y entonces todos mis bienes, los derechos y responsabilidades que yo tenía, voy a dejarlas por medio de un testamento hacia una persona. Pueden ser mis hijos o la persona que yo designe en mi testamento. Yo puedo designar a quién, qué condiciones poner y qué otras cosas agregar eso para hacer una sucesión hereditaria a otras personas, ¿verdad? Esto se realiza por voluntad propia. No es que alguien te diga, mira, tienes que hacerlo, tienes que venir y hacer. No, simplemente uno de forma voluntaria hace su testamento para que todo quede en orden, evitando disputas o ciertos desafíos legales más adelante. Eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? Entonces la persona dispone de todos sus bienes, de todos sus inmuebles, tal y como está instituido, ¿verdad? En el artículo 917 de nuestro Código Civil. Y todo esto lo explica ahí. Hay dos sistemas, ¿verdad? De lo que es esta parte. Está el sistema germano y el sistema romano, que es al cual más nos apegamos, que es el derecho a heredar. Lo que se adquiere desde la muerte del causante, ¿verdad? Lo que se explicaba, yo dejo una persona, esta persona lo hace, ¿verdad? Hay un testador, hay formas de sucesión, lo cual estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, y podemos mencionar la forma testamentaria. Esta forma testamentaria, pues es nuevamente recalcando la transmisión de mis bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con mi muerte, sino que pasan a las personas que yo les estoy dejando la responsabilidad o les estoy encomendando lo que pasó, lo que son los albaceas, los que reciben esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa. De ahí está la otra opción que es la intestada. Esto es cuando no se determina eh, todos o algunos de nuestros bienes de manera testamentaria. Esto siempre está en el artículo 917. Entonces, esta parte es importante, ¿verdad? Porque ahí los intestados son aquellos que yo no mencioné. Por ejemplo, tenía una casa en el puerto y no la agregué ahí, entonces pasa a ser una parte intestada. Se debe hacer un proceso en cuanto a ello, ¿verdad? Los que a título se considera como título universal, ¿verdad? Lo que son los herederos totales y a lo que es a un título particular que es un legatario. Título universal el que adquiere todo, legatario los que reciben una porción de cada parte de lo que es, en este decir, mi herencia o la sucesión hereditaria que yo estoy dejando en esta parte. Toda esta parte de los títulos universales, a lo cual se llama herencia, la asignación de un título particular, lo cual es un legatario, un legado, se encuentra estipulado, ¿verdad? Y fundamentado en el artículo 919 de nuestro Código Civil. Y a grandes rasgos, esto es lo que empezaríamos con lo que es la sucesión hereditaria. Hablando un poco en cuanto a ello, tomaremos y tocaremos otros temas conforme vayamos avanzando durante el video. Continuando con nuestro tema, también tenemos lo que es, ¿verdad?, el beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Que es la responsabilidad limitada del heredero, que solo responde a las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de la herencia, hasta donde estén los que existan. Eso va a ser en caso que sea algún legatario, ¿verdad? Solo va a responder a las que expresamente le imponga el testador. Todo esto fundamentado en el artículo 920 de nuestro Código Civil. Pero ¿qué quiere decir esto? Las que imponga nuestro testador. Si yo a mi legatario le digo, le dejo que pueda solventar la deuda que tengo de la hipoteca de nuestra casa. Entonces, eso es algo lo cual yo le estoy imponiendo y le estoy dejando a él expresamente, de lo cual él se va a hacer cargo y va a ser responsable. Entonces, a esto es a lo que se refiere el beneficio de inventario, ¿verdad? Y en cuanto a lo que es la herencia o el heredero, pues hasta donde alcancen los bienes o de lo que correspondan los bienes es aquello que él va a obtener o va a ser responsable de poder cubrir las deudas que este mismo tenga. Pero también podemos mencionar que hay incapacidades para heredar. Yo como heredero, hay ciertas partes con las cuales yo no cumplo, no puedo heredar. Una parte de estas, ¿verdad? Es lo que es por indignidad,
¿verdad? Y son incapaces de suceder herederos o legatarios por causa de indignidad, como menciona el artículo 924 de nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque en el artículo 926 menciona que si intentamos o dimos o somos cómplices de querer causar la muerte de la persona que nos está testando con tal de quedarnos con la herencia o el legado que nos deje, esta parte nos vuelve incapaces por interdicto y otras cuestiones, ¿verdad? También el cual es que alguien fuera sordomudo y que hubiera perdido el uso de la palabra, pues no pueden darse por entender por escrito, realmente no pueden decir sí, estoy de acuerdo, no, ¿verdad? Esto no está pasando bien. Y estas son las incapacidades y todo esto también se puede estipular de una manera más extensa en el artículo 945 de nuestro Código Civil y todas estas partes de las incapacidades para testar, ¿verdad? Y también pues para heredar las incapacidades en el 924 y en el 926. Hablando de todo esto, ya vimos un poquito las incapacidades que conlleva la sucesión hereditaria, ¿verdad? Que por civil, que están los herederos, legatarios, ¿verdad? Las responsabilidades de los derechos y bienes que la persona tenga, cómo lo absorbe. Vamos a hablar un poco en cuanto al testamento. Este es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Esto estipulado en nuestro artículo 935 del Código Civil. Hay características de poder tener un testamento, poder hacer un testamento. En el artículo 938 el Código Civil menciona que es de forma unilateral. En el 935 que es algo de forma personal. En el 935 también menciona que es revocable. Es mortis causa, que lo dice en el 935, o sea, después de su muerte, ¿verdad? También tenemos la disponibilidad patrimonial en el 934, explica, ¿verdad? La disponibilidad del patrimonio de la persona, de sus bienes y todo lo que aquello conforme su patrimonio. Ser persona capaz, ¿verdad? Capaz de poder testar, ¿verdad? Poder testar en todo conscientemente, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y también que es un acto solemne, ¿verdad? En el artículo 42 del Código de Notariado y en el artículo 955 y 959 del Código Civil se fundamenta que esto es un acto solemne el cual debe llevarse un proceso de tener testigos, de poder hacerlo de una forma abierta, una forma cerrada, pues la persona decidirá en su voluntad cómo poder hacerlo. Tenemos las prohibiciones, ¿verdad? No se puede hacer un testamento mancomunado, ¿verdad? Hay interpretaciones y reglas de lo que es la interpretación del testamento, como se puede hacer de una forma textual, y la intención del testador de una forma literal, ¿verdad? Todo esto en el artículo 940 del Código Civil, incluyendo el 941, informa, ¿verdad? Y da solución a esta parte. ¿Verdad? Entonces tendríamos esto, la herencia vacante, ¿verdad? Si alguien pues, de los que están no es posible, entonces él puede tener a alguien más o se puede buscar a alguien más como reemplazo, podríamos decirlo, para poder tenerlo en su momento y no existan herederos legítimos, se buscará la persona según, ¿verdad? La línea consanguínea a quien sigue, ¿verdad? Y aprenderemos un poquito más en cuanto a esto, ¿verdad? Dando un poco más de seguimiento. Muy bien, y continuando con el tema, como les mencionaba, los tipos de testamentos, les mencioné como un abierto, o sea, les mencioné como un testamento abierto y un testamento cerrado. Pero, ¿qué es un testamento común abierto? Este es un testamento público, porque está hecha la declaración voluntaria en un documento público y es un instrumento por la intervención de un notario y tiene plena autenticidad ipso iure, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, esta parte del testamento abierto es que yo voy con el notario y le digo, bueno, quiero hacer mi testamento y le digo, bueno, yo me presento ante usted y quiero hacer constar que tengo estos bienes y pues estoy casado o no estoy casado, soy viudo, tengo tantos hijos y voy a dejarle esto y esto, dejo mis condiciones, esto y esto. Entonces, esto es un testamento abierto, es de una forma pública, por lo cual está yendo a hacer con un notario, ¿verdad? Entonces, esto también lo va a avalar el artículo 42 del Código de Notarios, de abogados y notarios, en el cual describe todo el proceso y todos los detalles que va a llevar este testamento. Luego de ello, tenemos lo que es el testamento cerrado, el cual es escrito por el testador. ¿Qué quiere decir? Yo, siendo el testador, vengo y con mi puño y letra redacto, o puede ser la computadora, como la persona bien lo quiera decir, viene, lo redacta, no va ante un notario a decirle, mire, yo quiero que ponga esto, sino que yo lo dejo tal y como yo quiero que se haga sin intervención de alguien más. Entonces ya yo lo meto en un sobre, ¿verdad? Entonces, y lo llevo a sellar con un abogado y notario o con un notario
para que al momento después de mi fallecimiento él pueda dar lectura a lo que es mi testamento, lo que fue mi última voluntad y como yo quise registrarlo. Eso es algo muy importante. En la escritura pública, como les mencioné en el artículo 42 del Código de Abogados y Notarios, se debe llevar lo que es la hora y fecha en que se otorgó el testamento, ¿verdad? El momento, por ejemplo, hoy, 21 de noviembre, siendo las 14 horas con 49 minutos, y toda esta información, ¿verdad? Entonces, y el lugar, ¿verdad? Guatemala, Ciudad de Guatemala, fue en, no sé, en Escuintla, en cualquier otro lugar, la nacionalidad del testador, entonces yo siendo guatemalteco, con código único de registro, ¿verdad? Ante RENAP y toda esta información, ¿verdad? La presencia de dos testigos es muy importante, los cuales también van a afirmar que se está haciendo de voluntad propia. Entonces, y que el testador exprese por sí mismo que es su voluntad, ¿verdad? Yo voy a decir, mi voluntad es que se haga esto, que ellos tengan esto y que se haga el otro, o que se done esto. No sé cuál sea la voluntad de cada uno de ustedes, pero esa es la forma de hacerlo, ¿verdad? El poder tenerlo y poder, y pues al final pues lleva lo que es eh, las firmas y todo. Esto es en cuanto al testamento abierto, común abierto, ¿verdad? Que es una escritura pública, lo cual nos lleva al artículo 959, lo cual son las formalidades de un testamento cerrado, ¿verdad? En el cual en el papel se pondrá dentro de una cubierta cerrada, lo cual no puede traerse sin romper esta. Es un sobre especial, puede ser un sobre especial, un sobre que ustedes tengan, se sella y no se puede abrir porque realmente pues va a tener los sellos, va a llevar un proceso en el cual los testigos van a firmar, el notario va a hacer un registro especial en el cual si este es un testamento cerrado, el cual el señor tal y tal Juan Rivas vino y lo entregó, se sella, tiene sus timbres y todo esto en cuanto a esa parte, ¿verdad? Entonces, también existe otro tipo de testamento, el cual es el testamento militar, el cual pues sabemos que el riesgo de un militar es bastante grande dependiendo el tipo de servicio que vaya a prestar, pero puede entregarlo para que las personas también tengan lo que había en el conocimiento de cuáles son, cuál es su voluntad en ese momento, ¿verdad? Entonces existe el testamento marítimo, también podemos mencionar el testamento en un lugar incomunicado que no hay dónde, ¿verdad? Entonces, estos son otros tipos de testamentos que pueden haber, los cuales están fundamentados en el artículo 971 del Código Civil, ¿verdad? Para que lo podamos tomar en cuenta y poder dar un poco más de lectura para conocerlo a grandes rasgos. Estos son los tipos de testamentos, los cuales hemos estado hablando y de los cuales vamos a aprender siempre, ¿verdad? Y esperamos pues poder llevar este concepto y poder llevar a cabo el hilo de lo que queremos llegar a entender y queremos tener presente, ¿verdad? Entonces, esto vamos a continuar, vamos a aprender un poco más adelante lo que es la revocación del testamento y otros asuntos los cuales tengan que ver con esta parte. Como mencionábamos, vamos a ver un poco lo que es la revocación del testamento y todas las legislaciones que se han visto siempre en el testamento, que es un acto revocable, ¿verdad? Lo cual es la voluntad del testador es mutable hasta el último soplo de vida. Los herederos que estén instituidos en el testamento tienen una mera expectativa, pero no es un derecho, es una expectativa de que puede llegar a la existencia en caso pues el patrimonio de esta persona pues ya falleció y pueden llegar a obtenerlo. La revocación de un testamento puede ser total o parcial, expresa o tácita. La totalidad, cuando se dice total, pues el contenido del testamento, pues o parcial solamente en sus disposiciones, todo acto voluntario, pues quedaría totalmente nulo, ¿verdad? No se llevaría. Lo que es la tácita, pues es el fundamento, de hecho, de haber dispuesto que los causantes dispongan de ciertos bienes de la herencia, ¿verdad? Ciertas partes puedan tener, las otras no, ¿verdad? En esta parte. Luego tenemos que un testamento pues siempre es meramente, libremente revocable, total o parcial, como les explicaba. Y voy a explicarles un poco en cuanto a lo que es la nulidad de los testamentos. Un testamento abierto es nulo si no se observan las solemnidades esenciales que la ley establece. Si no se lleva el procedimiento tal y como se debe en un testamento abierto, que es en una escritura pública, este testamento pasa a ser nulo. No va a haber más, no se puede llevar a cabo. Esto está estipulado en el artículo 977 de nuestro Código Civil. Y el testamento cerrado también va a ser nulo si la plica, o sea, el sobre o el lugar donde esté sellado, viene abierto. Si ya aparece abierto antes de que se dé lectura,
esto ya es nulo. No se puede llevar a efecto. Ya esto incurrirá en otras actitudes. Y también un testamento es anulable según el artículo 978 del Código Civil cuando es otorgado con violencia, dolo o fraude, ¿verdad? Y el testador no puede prohibir que se impugne el testamento, pero realmente va a ser nulo con violencia, ¿verdad? No va a ser anulable, o sea, no se llevó a cabo de la mejor manera, o pasó esto, o fraude, se llegó a entender que no era lo que se tenía que hacer, y realmente esto va a llevar a que sea anulable, ¿verdad? Estas son las formas de revocar, anular o que se puede ser nulo un testamento en cuanto a las personas que estén ahí involucradas, tanto herederos como legatarios. Continuando con los temas que llevamos actualmente, vamos a hablar del plazo. El plazo para poder interponer, ¿verdad? Algún acto procesal, como lo vimos, ¿verdad? Las anulaciones o revocar el testamento, ¿verdad? Eh, Esto se va a ver muy aplicable en lo que es en el artículo 111 y 124 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Los cuales dan ciertos plazos, ¿verdad? Lo cual puede ser un plazo judicial en el cual un juez, en el caso que un juez señale cierto tiempo en específico, lo cual lo dicta en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Mercantil, o bien puede hacerse de una forma voluntaria, decir, bueno, vamos a extender este tiempo, yo voy a dar este tiempo, o en el testamento de este tiempo, y se van a dar los plazos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de gestiones, ¿verdad? Lo que son interponer las excepciones previas, poder hacer estos actos procesales que se debe hacer, y realmente eso es lo que los plazos conllevan, ¿verdad? Estudiarlos en lo que es en el Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos lo que es un negocio jurídico condicional. Son las condiciones que uno establece en los testamentos. Está la condicional, ¿verdad? Que es aquella que la eficacia o que se defina o se lleve a cabo algo es la condición que yo ponga. Por ejemplo, en mi testamento digo, bueno, mi condición para que Juanito Rivas reciba los 3 automóviles que yo tengo es que pueda culminar la universidad en un plazo no máximo de 5 años. Al cumplido ese proceso, entonces la persona, si cumple y se gradúa de la universidad en el plazo de 5 años, será acreedor a recibir la parte de su herencia o de su legado que se le está dejando. Luego tenemos la condición suspensiva, que consiste en cumplir con la condición para que se cumplan sus efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da, puede tenerlos, pero sin, en término de cierto tiempo no cumple, no se puede llevar a efecto totalmente recibir esa parte de su herencia. Luego tenemos lo que es la condición resolutoria. ¿Qué quiere decir esto? La condición resolutoria quiere decir que si yo no cumplo o incumplo con la condición que se me dejó, se pierde el derecho de esa herencia. O sea, si a mí se me dijo, bueno, yo tengo que estar abonando o dándole a mí, por ejemplo, a mi madre, que estuviese viva en ese momento, 700 quetzales mensuales, pero al ver que no se cumple, que no se lleva a ese margen, que no se alcanza lo que se está teniendo, esa condición resolutoria, esa persona, por no cumplir esa condición, pierde la parte de su herencia. No la va a tener más. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con una condición que dejó el testador. La condición suspensiva es un acontecimiento futuro cuya realización siempre es incierta, ¿verdad? No se sabe, pues eso es algo suspensorio porque es algo sí, no, qué va a pasar, va a haber, no va a haber. Entonces todo esto es lo que se debe llevar a cabo, ¿verdad? Y lo que les mencionaba, esto es en cuanto a lo que son las resoluciones y las condiciones, ¿verdad? Las condiciones que se pueden establecer en un testamento para poder recibir la herencia, ya sea una condicional, puede ser algo suspensivo, ¿verdad? Una condición suspensoria o una condición resolutoria, ¿verdad? Si no se cumple, lo siento, se pierde el derecho y se retracta el mismo. Estos son, ¿verdad? En cuanto a lo que son las condiciones y el plazo que se puede tener para interponer un acto procesal, de poder llevar a cabo, recibir esto, en cuánto tiempo se debe hacer. Esta es la parte que estamos mencionando actualmente. Para ir conociendo un poco más en cuanto a los legados, ¿verdad? Al tratar el tema de los legados, se remite a un aspecto singular y específico del derecho testamentario.
No quiere decir que está siempre directamente, ¿verdad?, en lo que es esa concepción, ya que significa recibir una parte concretamente identificada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, les menciono algunas características. El legado implica la disposición de un título particular, por consiguiente, se recibe una cosa determinada, algo en específico, como les mencionaba. Por ejemplo, hay dos casas, pero mi legado va a ser recibir una de ellas. Entonces, eso es algo, una determinada cosa o cuestión que yo voy a recibir como parte de mi herencia. Eso es un legado, ¿verdad? Siempre los legados se van a transmitir por testamento. No hay otra manera de transmitirlo que no sea por el testamento, para que lo tengamos en cuenta. En cuanto tenemos lo que son los sujetos del legado, tenemos el disponente, legante o testador, ¿verdad? La persona que lo está recibiendo. Normalmente se trata del testador quien ordena el legado, ¿verdad? Entonces yo soy el testador, yo estoy dejando a Juanito Rivas como mi legatario. Él va a recibir esta casa, él la va a administrar, él va a ser literalmente dueño de esto determinadamente y concretamente esta casa únicamente, ¿verdad? Es únicamente lo que estoy dejando. Luego tenemos lo que es el grabado, que es la persona a quien el testador imponga la obligación de hacer efectivo el legado. Juanito Rivas va a ser el grabado, ¿verdad? Él va a recibir, él va a tener y va a ser responsable de darle mantenimiento, de pagar los impuestos, de tener su UCI al día y todo lo que conlleva esa responsabilidad, él la va a tener. Luego de eso tenemos en lo que es en sí el legatario, que es el beneficio de la atribución a título particular, pues debe cumplir con ciertas condiciones de efectividad del legado, y para ser legatario se requiere de la misma capacidad que la ley exige para ser heredero, ¿verdad? Que no esté incapacitado para heredar o para suceder, ¿verdad? Que no esté por interdicto, que pueda estar en 100% de sus capacidades, que pueda estar 100% en todo, ¿verdad? Lo que es una persona jurídica y una persona para poder recibir esta parte de lo que son los legados. La diferencia entre un heredero y un legatario: el heredero solo recibe cosas determinadas, ¿verdad? Servicios, prestaciones concretas individuales. El heredero, en cambio, recibe un patrimonio, perdón, ese es el legatario, recibe algo concreto, específicamente la casa, pero el heredero recibe todo lo demás, todo lo que tenga que ver con el patrimonio, el heredero lo va a recibir. Todo aquello que el heredero o que el testador haya dejado, cuentas de banco, automóviles, terrenos, negocios, todo ese patrimonio que el testador tenía antes de su muerte, se va a dejar a una persona. Ese es el heredero. Pero un legatario es la persona que solo recibe una parte en específico o concretamente cierta responsabilidad de parte del testador, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a esta parte, ¿verdad? De lo que es el legado, la diferencia entre un heredero y el legatario, para que podamos tener un mayor conocimiento de cómo es esto y de cómo se lleva a efecto. Continuando ahora siempre con el tema de la herencia, vamos a hablar de dos temas en particular: lo que es la aceptación de la herencia y la renuncia a la herencia. La aceptación de la herencia, ¿verdad?, es la cualidad que un heredero no se impone. ¿Se acepta o no? ¿Verdad? No se le va a imponer, tienes que aceptarlo sí o sí. No, realmente él tiene la opción de decir sí lo quiero, no, realmente pues me retracto, ¿verdad? Realmente no lo quiero, no es parte de lo que necesita actualmente. Entonces, esa es parte de la aceptación. La aceptación se puede llevar de una manera expresa o de una manera tácita. Esto es estipulado en lo que es el artículo 1026 del Código Civil. Se puede presentar de estas dos maneras que le digo, de forma expresa o tácita. La expresa es la aceptación cuando se manifiesta ante un juez, ¿verdad?, para que se lleve a efecto, y pidiendo la posesión de los bienes o títulos, ¿verdad?, del heredero, tal y cual como si fuera estipulado en el artículo 1027 de nuestro Código Civil. Esa es lo que es la aceptación expresa, ¿verdad? Entonces también tiene la tácita, ¿verdad? Tiene su fundamento en el Código Civil, en el artículo 1027, para que lo podamos tomar en cuenta, ¿verdad? La aceptación tiene una de las características, es que es voluntaria, es irrevocable e indivisible. Voluntaria es que yo estoy de acuerdo, yo estoy diciendo sí, está bien, yo lo tomo, ¿verdad? Es mi voluntad aceptar lo que mi papá, mi abuelo, mi abuela, la persona que haya dejado, me lo a mí, está bien. Es irrevocable, o sea, ya no hay manera de echarse para atrás, aparte que es una renuncia, es otro proceso, ¿verdad? Pero es una parte irrevocable.
en esta parte. Y luego tenemos lo que es indivisible, que no puedo dárselo a alguien más o darle una partecita o al aceptarla, ¿verdad? Entonces ya no se puede hacer de esa manera, ¿verdad? Luego pasaremos a lo que es, ¿verdad?, el plazo para aceptar la herencia. Eso está estipulado en el artículo 1031 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Que lo cual es un término de 6 meses, los cuales se cuentan a partir de la muerte del autor de la herencia, o sea, del testador. Falleció el 20 de octubre, a partir del 20 de octubre se tienen 6 meses para poder hacer la aceptación de la herencia. Si en ese plazo no se hace, pues ya será algún otro proceso el cual le vamos a llevar a cabo. Luego de eso pasamos a lo que es la renuncia, y la renuncia no se presume, pues y esta debe ser expresa, de yo decir, miren, no la acepto. La aceptación no modifica el estatus de heredero, más bien lo consolida. En cambio, la renuncia altera sustancialmente, ya que le hace perder definitivamente los derechos de la herencia. Si yo digo no, realmente no lo quiero, yo estoy renunciando a mis derechos y realmente ahí ya no se puede hacer más, ya renuncié, ya no lo quiero, ya estipulé eso, porque es una forma expresa y literalmente voluntaria de decir no los quiero. Entonces esto es prácticamente lo que lleva a la renuncia. Hay reglas comunes entre la aceptación, ¿verdad?, y lo que es la renuncia. Son actos unilaterales, no son receptivos, son indivisibles, son actos puros, ¿verdad?, no sometidos a términos ni condición, son irrevocables. En sus efectos, pues no retroactaren o en el momento de la muerte del causante, ¿verdad? Entonces, estas partes son las que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a lo que es la renuncia y la aceptación de forma expresa o de forma tácita, ¿verdad? Y la renuncia, pues, que es de forma expresa, en el cual decir, yo realmente estoy renunciando, no lo necesito, no lo quiero y no quiero tener parte en ello. Entonces, esto es lo que es tanto la aceptación como la renuncia de la herencia. Continuando con nuestros temas de la herencia, vamos a hablar un poco de lo que es el albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea es la persona designada por el testador para hacer cumplir las disposiciones de su última voluntad, ¿verdad? Para ello también se llama un ejecutor testamentario. ¿Qué quiere decir esto? Yo fallezco, pero quiero dejar un albacea. Voy a dejar a Esteban Pérez. Esteban Pérez va a ser el albacea, va a ser el responsable de que se cumpla a cabalidad mi última voluntad, lo que yo dejé estipulado. Algo que también el albacea tiene, verá, la naturaleza jurídica de esta persona es la teoría. Tenemos varias teorías, ¿verdad?, lo cual incluiría la teoría del mandato, ¿verdad? Esto es un mandato post-mortem, ¿verdad? Después de la muerte es un mandato especial, ¿verdad?, en el cual yo designé a Esteban Pérez para que cumpliera lo que yo mencioné. Tenemos una teoría de tutela, teoría de arbitraje, la teoría de la representación, la de oficio, la de institución sui generis, ¿verdad? Cada una, ¿verdad? La albacea tiene ciertas obligaciones especiales. Por ejemplo, decir que la albacea, como dice en el artículo 1048, tiene que haber cumplido 18 años, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirir títulos de herencia, ¿verdad?, administrar y cumplir y cubrir todas, ¿verdad?, los pagos, deudas que esto requiera, ¿verdad?, no estar actualmente en servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público. Entonces, eso es parte esencial. Es un cargo personalísimo, algo que realmente solo a mí me corresponde. Si yo soy Juan Pérez, a mí me corresponde cumplir con su última voluntad, llevar a cabo cada una de sus disposiciones. Y verdad, es un cargo testamentario, también es un cargo voluntario, verdad, puede aceptarlo y estar de acuerdo y decir sí. Puede ser algo temporal, puede haber un tiempo en específico en el cual se diga, mira, tenés tanto tiempo para que se cumpla o de aquí a un margen. Es un cargo oneroso, verdad, en el cual puede fijar una especie de arancel o cuanto una retribución que se perciba por el ejercicio que está tomando, una comisión o algo por el estilo, lo cual se está llevando. Hay albaceas universales, especiales, testamentarios, legítimos, judiciales, únicos, múltiples, ¿verdad? Hay variedad en cuanto a lo que es esta parte. Las facultades del albacea, principalmente en el artículo 1050 del Código Civil, son las siguientes: es disponer y pagar los funerales del testador, hacer gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes, cuidar que todo esté bien, hacer un inventario del activo y del pasivo de la herencia. Tenía deudas, esta era su capital, esto era todo el activo y pasivo que él tenga, pagar las deudas y legados, administrar los bienes
hasta que tomen posesión de ellos. Si en ese término de 6 meses no se ha hecho la aceptación, el albacea es el encargado de cuidarlos durante ese término o un término más amplio que pueda dejar el testador. Eso va a variar, ¿verdad? La venta de los bienes para un pago de deudas o legados, todo lo que él lega o otorgar poderes especiales para actos de administración, también es parte de eso. El plazo y la prórroga están estipulados en el artículo 1058 del Código Civil, ¿verdad? En el cual el testador, ¿verdad?, señala un tiempo en específico en el cual este albacea va a estar a cargo de esta parte, lo cual va a ser 1 año contando a partir de la fecha del vencimiento del plazo. Esto es como la prórroga que se puede dar. Se venció, por ejemplo, un término de 1 año, pues al vencer este término se puede dar una prórroga adicional de otro año, ¿verdad? Otros 12 meses. A partir de que se venció la prórroga o el plazo que el testador dejó, ¿verdad? Entonces está la extinción del cargo, ¿verdad? Por el tiempo natural de encargo que se le dejó. Ahí se extingue por la muerte del albacea, por imposibilidad, por remoción o por renuncia también, ¿verdad? Es otra forma en que se extingue el cargo de este personaje, ¿verdad? De lo que es el albacea. Continuando, después de hablar del tema del albacea, vamos a hablar un poco de algo que vimos casi al principio, lo que es la sucesión intestada. Se puede dar como una definición que es en nuestro derecho como la sucesión hereditaria que se difiere por ministerio de la ley cuando faltan todo o parte de los herederos testamentarios, ¿verdad? Entonces, esta parte intestada, faltan 3 herederos, ellos no lo van a recibir, entonces por ministerio de ley, pues ellos no van a recibirlo. Debería recibirlo, pero por muerte del mismo o presunción de su fallecimiento no lo reciben. Eso es parte de lo que es la sucesión. Hay un principio de división de por órdenes, está también el principio de proximidad de grado, para la línea consanguínea, vamos a hablar un poco más adelante. Está el sistema lineal o de las 3 líneas, ¿verdad? Lo cual es el saber en qué orden, ¿verdad? Sería esta línea para poder tenerlo, el sistema paternal. Se puede suceder por cabezas, por estirpes, por líneas, ¿verdad? Y el orden de la sucesión intestada, pues es un criterio a determinar por personas llamadas a ser herederos, ¿verdad? Intestados ante el parentesco del causante. Pueden ser papás, abuelos, si estuvieran vivos, ¿verdad? Tíos, primos, ¿verdad? Dependiendo la línea, ¿verdad? Puede ser por parentesco, incluso, ¿verdad? Los que sean hijos adoptados pueden serlo. Por consanguinidad en línea recta, lo que son ascendente y descendiente, ¿verdad? Una línea colateral. O por afinidad y lo que es civil, lo cual les mencionaba, la parte de la adopción. En el parentesco ascendente, para tenerlo más claro, podemos hablar de lo que son padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La forma descendente, pues serían hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, la forma que va hacia abajo, ¿verdad? Para que lo podamos tomar en cuenta. La línea colateral, pues en este caso serían hermanos, luego serían primos, ¿verdad? Para que lo podamos tomar en cuenta, ¿verdad? Y pueda estar ahí. Siempre se va a dar prioridad, ¿verdad? A lo que sea el familiar directo, en este caso sería esposa, hijos y si no, pues padres, abuelos, y ya si viene la forma descendente o ascendente, para que lo podamos tomar en cuenta. La forma de afinidad, pues ya sería por abuelos del esposo, de la esposa, las personas que él tengan una afinidad poder hacerlo, ¿verdad? O de la forma civil, pues la persona que ha sido adoptada. Y ya por último, tenemos también lo que es la partición de la herencia. La partición de la herencia, en este caso, ¿verdad? Es cuando literalmente se parte o se da la herencia. Las formas de partición de la herencia puede ser hecha por el testador, como está estipulado en el artículo 1098 del Código Civil, ¿verdad? La partición por el testador es dueño de los bienes para hacer la partición de ellos por acto entre vivos, siempre que se respeten y aseguren los derechos de las personas que deben ser alimentadas. Si tiene empleados o todo eso se debe respetar, ¿verdad? No expedirlos, tomar en cuenta que se tiene alguna persona a cargo, alguna persona bajo responsabilidad, todo ello. Está la partición testamentaria, ¿verdad? Es la forma de partición en la que se atiende la voluntad del testador. La extrajudicial, estipulada en el artículo 1102 de nuestro Código Civil, ¿verdad? Esto pues se hace por herederos que son mayores de edad, no hay ausentes o incapaces, podrán partir los bienes como mejor les parezca sin intervención judicial. O sea, ahí están los bienes, ustedes decían quién se lleva cuál, qué se queda con quién, y esta sería la parte, ¿verdad? La que es la parte, también está la partición mixta, lo que es la partición judicial, ¿verdad? Y pues
tenemos estas partes que tenemos acá, las acciones que comprende la partición, ¿verdad? Poder determinar la masa hereditaria del que se puede distribuir, el poder conocer el patrimonio, tenerla claro qué son los bienes, los derechos y las responsabilidades que deja en esta parte la persona fallecida, ¿verdad? Esta es lo que es la partición, está el saneamiento, la partición hereditaria. Toda esta parte es bien importante por conocerla. En el derecho romano, pues la partición era un acto traslativo de dominio, ¿verdad? Bueno, te doy esto, o bueno, más bien quedó esto para que tengas, ahora es de tu dominio y es tu responsabilidad cubrir con los gastos que esto genere o lo que se pueda tener. Bueno, y esto ha sido el video del día de hoy, poder explicar y poder tener esto, poder comprender un poquito más en cuanto a lo que es la sucesión hereditaria y comprender esta parte. Gracias por su atención, que tengan un excelente día.